desde el año 77. Yo vivía en el interior, en la provincia de Mendoza, en un pueblo, San Rafael, donde yo trabajaba porque era lo que me interesaba, trabajar dentro de la profesión de abogada como abogada laboralista. Participé en montones de conflictos colectivos y lógicamente eso me fue poniendo en una situación de sospecha, puesto que hacía yo abogada laboralista pero por la parte obrera, que me iba colocando en una situación incómoda, un poco era calificada como comunista o estos términos. Sin embargo, mi trabajo alrededor del derecho laboral me llevó en contacto con los principales gremios, los dirigentes, y ellos empezaron a convencerme, decían, doctora, usted es peronista pero no se da cuenta. Me ha pasado varias veces estas cosas, ¿no? Como cuando descubrí que era feminista y no sabía. Bueno, acá también me hicieron descubrir que era peronista, trabajé, era fuerte el enfrentamiento en esos años, era hacia finales de los 60, principios de los 70, y eso también me permitió tener trabajo con sindicatos de mujeres y principalmente también con las familias de los dirigentes gremiales, lo cual me permitió ir comprendiendo las particularidades, por ejemplo, que tenían el frente interno con las mujeres en el sostenimiento, por ejemplo, de una huelga. Lo fundamental que era el acompañamiento y el convencimiento de las mujeres, de los dirigentes, para poder seguir avanzando y trabajando, como así también, por ejemplo, lo que costaba que las mujeres o los sindicatos de mujeres se decidieran a un paro, pero esta resistencia por iniciar el paro después se volcaba en una mayor coherencia y persistencia en la lucha. Sí, eran todas cuestiones que en el accionar yo iba descubriendo, y como dentro de un movimiento que se llamaba o que buscaba la liberación nacional y popular, el tema liberación tenía gran peso en el trabajo que hacíamos, y por ser mujer fui invitada, fui integrando numerosos grupos como mujer, siempre como mujer, y hasta que finalmente la gran experiencia que yo creo que hizo dar un salto cualitativo a las mujeres en Argentina fue lo que fue la creación de la agrupación Evita. En la constitución de la agrupación Evita y mirado hacia la distancia, nosotros nos encontrábamos, era una forma más de poder pelear dentro de un frente de mujeres, y no era el objetivo que logramos lo que se buscaba. Sin embargo, esta práctica nuestra como mujeres dentro de estos movimientos de liberación nos hacía ir construyendo propuestas y discusiones entre nosotros, que íbamos profundizando las situaciones que teníamos como mujeres, tanto como amas de casa, como trabajadoras, como madres, en las parejas, sectores populares que iban reclamando sus derechos y que se iban sintiendo que en este horizonte que se hablaba en general de la construcción de un futuro igualitario y socialista, la situación de las mujeres no iban en ese mismo sentido. Teníamos diferencias, y tenemos diferencias en los lugares que ocupábamos, y muy bien en los partidos políticos, pero usted sirve el café, usted atiende, la secretaria va, viene. Sí, eso lo íbamos notando nosotros, porque no podía permanecer oculto esta discriminación cuando peleábamos por la liberación del conjunto. ¿No es cierto? Es lo que después comprendemos cuando vamos al exterior, que este sentido de la discriminación aparece cuando aparece un sentido de derechos universales. Entonces, la comparación es lo que hace, bueno, pero yo no gozo de estos derechos, ¿qué es lo que está pasando? Esta experiencia de la agrupación Evita, que juntó a miles de mujeres en el país, fue muy importante, y además
la forma en que nosotros nos reuníamos, porque como era como parte de una agrupación de mujeres, nos reuníamos entre mujeres y discutíamos entre mujeres. Y tratábamos de discutir la experiencia de las compañeras, por ejemplo, en los barrios, qué les pasaba, la poca participación cuando nos reuníamos en conjunto, la situación de temor de hablar en público, qué pasaba con el cuidado de los hijos, qué pasaba en la forma que eran tratadas por los compañeros, situaciones que llegaban a plantear cuestiones críticas, por ejemplo, porque generalmente los compañeros que dirigían en los barrios eran varones, y las compañeras nos llevaban a la situación de enfrentarse, no, yo quiero que mi compañera venga acá y explique por qué se comporta de tal manera. Entonces creaba situaciones que eran difíciles de manejar porque estaba el puntero que manejaba en el barrio, que era el compañero, pero que a su vez la compañera denunciaba una serie de problemas, y esto fue dando una nueva visión de qué éramos como mujeres, qué éramos como militantes, y nos fue enriqueciendo a todas en el conjunto, porque era un hacer que nosotros íbamos construyendo nuestras propuestas, pero basadas en nuestras propias experiencias, y eso nos permitía una creatividad y propuestas colectivas y cuestiones que superaban meramente tareas reivindicativas de las mujeres. Era un poco ahora leyendo yo el otro día una nota precisamente que salía en las 12, de una nota que le hacen a una filósofa feminista, Susana Buck-Moore, que habla del concepto de mímesis de Benjamín, y nosotros realmente construíamos desde una práctica, y esta práctica nos daba nuevos horizontes, nos abría nuevos espacios, instalaba nuevas discusiones, sin que tuviéramos una orientación teórica en el sentido de propuestas exclusivas feministas, pero sí dentro de este marco de la liberación como seres humanos y las diferencias que se presentaban. Esta experiencia, digo, que fue muy rica y cuestionadora en realidad, y de tal forma yo creo que esto significó que muchísimas, miles de compañeras se fueron apartando de los mandatos sociales que se establecían en esta época, y creo que eso fue consecuencia de la desaparición de muchas compañeras, alrededor de un 30%, ¿no? Y sobre todo del castigo que se les infligió a las mujeres, que es realmente con secuestrarles o sacarles sus hijos. Un castigo a las propias madres y a las madres de esas madres por haber permitido esta apertura, este accionar de las mujeres fuera de lo que estaba previsto. Esto fue realmente algo que creo que se trató de ejemplificar y marcar a la sociedad lo que estaba mal visto, lo que no era permitido, y que estas mujeres habían osado, digamos, romper o cambiar. Se consideraba que sus conductas eran subversivas de los valores sociales. Cuando llegué al exterior hacia fines del 77, porque ya la situación en el país era insostenible, prontamente llegué a Madrid y me sumé al trabajo que se estaba haciendo de denuncia internacional por las desapariciones en Argentina, y más concretamente qué estaba pasando con las mujeres desaparecidas en Argentina. Se empezó a trabajar para hacer una solicitada para el 26 de julio del 78 sobre la denuncia de las mujeres desaparecidas, donde se logró entrevistar y sumar, digamos, a las principales intelectuales que había en ese momento en Europa, y también se sumó en México muchísimas mujeres que firmaron por esta denuncia de la desaparición de las mujeres en Argentina. Se seguía teniendo este manejo en cuanto, sí, yo podría decir, nosotros
habíamos cubierto lo que podíamos ser la etapa de la primera ola del feminismo en cuanto a reivindicar los derechos. Yo recuerdo incluso mirando cosas viejas, un artículo que yo estuve comentando cuando se sacó por el Congreso, elegido en el 73, se sacó la igualdad de la patria potestad, que Isabel Perón la vetó, pero que planteábamos este tema de la igualdad de la patria potestad, planteábamos los derechos de las mujeres trabajadoras, propiciábamos que las mujeres se insertaran en el trabajo y participaran en los sindicatos. Eran formas incipientes de grupos, de miles de compañeras que no alcanzaban a la totalidad de la sociedad, pero que sí se movía y revolucionaba de alguna manera socialmente en los entornos que nos movíamos. Y en este accionar, cuando llegué a España, que nos juntamos con un grupo de compañeras, empezamos a leer qué es lo que estaba pasando, qué ocurría. Primero, entrevistando a mujeres de los partidos políticos, pidiendo la adhesión y ayuda para la denuncia por las desapariciones. Después las marchas de las mujeres que había, de acuerdo a lo impresionante que fue para el día del 8 de marzo, creo que estaba con mis hijas en Roma, una marcha de feministas italianas que era impresionante, miles de mujeres con una fuerza, con una energía por las calles de Roma, que nos dejó impresionadas realmente. Y esto que nosotros habíamos ido haciendo desde reunirnos nosotros, este avance y demás, de repente veo o encontramos con estas concepciones feministas que justamente era el marco de referencia que nosotros necesitábamos, el marco de interpretar lo que nosotros denunciábamos y sentíamos, pero sin poder pasar de lo que sería de anécdotas sueltas a principios generales. Y esta posibilidad que nos da el feminismo de poder encuadrar todas nuestras preocupaciones en este marco teórico de referencia, que se pasaba de la anécdota a poder categorizar lo que estaba pasando. Todas estas herramientas que nosotros no teníamos, nos lo da el feminismo. Y entonces, como decía antes, llegué y dije, pero yo soy feminista, y no sabía que era feminista. Más con el agravante que mirando ahora cosas viejas, veo un artículo donde yo hablo de esto de la patria potestad y los derechos de las mujeres, y a un costadito estoy, que eso lo puso algún compañero, yo no soy feminista, casi me muero cuando me veo esa fotografía con grandes anteojos, yo no soy feminista. Es decir, en esta puja interna que evidentemente había de este desencuentro de lo que fue el peronismo y su enfrentamiento con los sectores que reivindicaban, digamos, que podían ser más feministas en el país, el no entendimiento de oponerse estos mismos sectores cuando se propicia la ley de voto universal de las mujeres, que aparecen todos estos sectores que venían propiciando estos temas, se oponen y aparece acá como una cuestión de clase superior, digamos, a lo que podía ser esta ideología feminista. Y yo creo que de ahí, y hasta ahora, hasta la fecha, sigue persistiendo este tema, que uno se encuentra y dice, no, yo soy feminista, yo soy femenina, no feminista, que no sé bien qué quiere decir eso, pero que es como una defensa a no aceptar que somos feministas. Y yo creo que las mujeres que nos hemos movido dentro de estos movimientos nacionales de liberación y que nos hemos movido dentro del peronismo, hemos tenido siempre una articulación entre feminismo y peronismo, aunque no lo supieran, porque naturalmente la amplitud y los espacios que le abrió el peronismo a las mujeres le permitió desarrollar todas estas acciones, todos estos cuestionamientos y estos avances. Entonces, para cerrar esto,
quiero decir que eso de descubrirnos feministas y aparecer también otras cuestiones más importantes, que es que con el neofeminismo o el feminismo de los 70 o el feminismo crítico aparece aparte, después de experimentar el haber sido acogida las mujeres a este espacio público de participación, se va viendo que no es tan fácil, que hay una serie de problemas que no permiten que este espacio que parece que está ahí para que lo tomemos, lo podamos tomar. Y entonces estos cuestionamientos aparecen cuando realmente en los 70 se hace la crítica al androcentrismo. Y dentro del androcentrismo la crítica al patriarcado. Que esto nos muestra, que es lo que nosotros no sabíamos, que era todo un sistema armado, digamos, estructurado de la sociedad para que realmente siempre tuviéramos estos límites y estos impedimentos las mujeres y con los que seguimos peleando actualmente, ¿no? Entonces, este es un poco lo que quería explicar de lo que fue mi experiencia. Fue enriquecedora, me sumergió de cabeza en la lectura. El impacto que me produjo lo privado es político, el impacto de poder trasladar las problemáticas que se consideraban de lo privado a lo público, a lo político, pero a la política entendida, digamos, como todas las estrategias para seguir con un proceso de dominación que estábamos y cómo romper con esto. Todo eso fue realmente maravilloso, que me enamoré entonces y sigo enamorada hasta este momento, pensando que tenemos que seguir peleando para conseguir esto, que la producción de cientos de mujeres, tanto desde la teoría, si partimos de la ilustración, a lo que es este peronismo práctico, o desde instrumentarlo desde la acción, desde lo que podríamos decir el reclamo de estos derechos y la forma en cómo se instrumenta este reclamo, hace que indudablemente el éxito de esta postura está en este enganche o en esta articulación entre lo teórico y lo práctico. Pero sin esta lucha práctica es como algo que no tiene la dinámica necesaria, y esta práctica sin este encuadre también es como un poco una cáscara vacía, es decir, y eso es lo que a mí me permitió el exilio, nos permitió reivindicar otra cosa que fue importante en esos años para nosotros, precisamente a raíz del Mundial de Fútbol, fue la reivindicar continuamente la acción de las mujeres y de las madres de Plaza de Mayo. Eso fue una bandera que se sostuvo durante años y se la llevó a todos los rincones, digamos, como un ejemplo del accionar de las mujeres en Argentina. Bueno, voy a parar porque...